Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema que se va a ver es la derivada de la suma y diferencia, el costo marginal. El objetivo es aplicar la regla de la derivada para la suma y la diferencia de funciones para calcular luego el costo marginal, permitiendo analizar mediante la primera derivada si es rentable incrementar la producción de una unidad adicional. Derivada de una función. ¿Qué es la derivada de una función? Viene a ser el cambio instantáneo. Indica qué tan rápido cambia algo en un momento específico. Gráficamente, la derivada viene a ser la línea tangente que pasa por un punto en la curva. Si esta línea va haciéndose vertical, quiere decir que ese cambio es rápido. Pero si es horizontal, este cambio en este caso es constante, o sea, no hay un cambio. En resumen, la primera derivada indica qué tan rápido cambian las cosas, como la velocidad o ventas, según el caso, y la segunda derivada indica si ese cambio está acelerando o desacelerando, si el negocio crece o el negocio decrece. ¿Qué idea clave se tiene? Que la derivada no es un número estático, representa el movimiento de las cosas. Se tiene algunas reglas básicas para funciones polinomiales, para poder derivar. La primera regla es la derivada de una función constante. Si se tiene una función constante f de x es igual a k, la derivada de esa función es 0. Es decir, si yo tengo que mi función es 3, la derivada de esa función va a ser igual a 0. Y así con cualquier número que sea constante. La segunda regla se refiere a la derivada de una función idéntica, es decir, una función lineal. Si se tiene la función f de x es igual a x, la derivada de esta función es simplemente el número a, es decir, el coeficiente que le acompaña a la x. Si yo tengo que mi f de x, mi función es igual a 5x, la derivada de esta función es el 5, se quita la x. Y también tenemos la derivada de una función potencia. Si se tiene la función definida como f de x es igual a x elevado a la n, entonces la derivada viene a ser el n baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. Por ejemplo, si tengo f de x, mi función, que es igual a 7x al cubo, entonces mi derivada de la función va a ser el 7 que multiplica al 3 que baja por x y al 3 le debo restar 1. Entonces mi derivada va a ser igual al realizar las operaciones 7 por 3 es 21, x 3 menos 1, 2. Y esa sería la derivada de la función. Hemos repasado las derivadas que vimos en la anterior clase para ver la cuarta regla, que es la derivada de la suma o diferencia de funciones. Si se tiene las funciones g y h derivables, es decir, que se puede sacar la derivada de esta suma o de la resta de estas funciones viene a ser a la suma o resta de las derivadas de cada función de forma independiente. Es decir, si yo tengo que aquí mi función es g de x más o menos h de x, la derivada va a ser igual a la derivada de la g más o menos la derivada de la h. En otras palabras, es la combinación por medio de sumas y restas de las tres reglas anteriores. Y realicemos unos ejercicios. Aquí se tiene la función f de x es igual a 3x a la quinta menos 9x más 12. Y lo que se pide es la derivada de esa función. Entonces, para poder sacar, vamos a utilizar un método bastante sencillo. Vamos a hacer la derivada de cada uno de los términos. Entonces aquí tengo mi función y acá tengo la derivada. Se lo hace como que cada uno fuera independiente. Entonces, la derivada de 3x a la quinta viene a ser una potencia. Entonces, aquí va a quedar 3 por el 5 pasa a multiplicar x 5 menos 1. Entonces, esta derivada va a ser 3 por 5, 15, x 5 menos 1, 4. Ahora vamos con la otra derivada, la derivada de 9x. La derivada de 9x simplemente es del 9, se quita la x. Y la otra sería la derivada de 12. La derivada de 12 de una función constante es 0. Ahora unamos los resultados. La derivada de 3x a la quinta resulta que es igual a 15x a la cuarta. Menos, voy a conservar el signo en este caso, menos, y la derivada de 9
x es 9. Y más la derivada de 12. La derivada de 12 es 0 y ese sería el valor. Ahora, el 0 ya no hace falta poner, por lo tanto, la derivada que se obtuvo de esta función va a ser 15 x a la cuarta menos 9. Ya que el 0 no le tomo en cuenta. Y de esa manera se combina las tres reglas anteriores en esta nueva regla. Veamos el siguiente ejercicio. Resulta que tengo g de x es igual a 6x a la cuarta más 3x menos 5. Entonces la derivada de esta función va a ser igual. Tengo la función y acá pondré la derivada de cada uno de los términos. Primer término sería x a la cuarta. Entonces la derivada va a ser el 6 que multiplica al 4 que pasa a multiplicar por x 4 menos 1. Recuerden que siempre al exponente se le resta 1. Y esto va a ser igual. 6 por 4, 24. X 4 menos 1, 3. Y ese sería el primer valor que ya le pongo. 4x al cubo. Más, saquemos la derivada de 3x. La derivada de 3x es solo 3. Se elimina la x. Y eso le coloco acá, más 3. Y finalmente la derivada de 5, que es una función constante, por lo tanto es 0. Y aquí quedaría menos el 0. Para los siguientes ejercicios ya no se puede poner. Si ya sale el 0, ya no se le pone. Pero para que se vea por ser ejercicio demostrativo, entonces simplemente la derivada final va a quedar 24x al cubo más 3. El 0 ya no se le pone. Tenemos la siguiente función. Ahora tengo 4 términos y vamos a realizar la derivada de h de x. Entonces lo primerito, aquí tengo la función h y mi respectiva derivada de cada uno de los términos. Comencemos con el término 4x a la sexta. La derivada va a ser 4 que multiplica al 6 que baja y la x 6 menos 1. Realizando las operaciones quedaría 6 por 4, 24. X 6 menos 1, 5. Y ese es el primer valor, 24 x a la quinta. Menos la derivada de x a la 8. Entonces aquí el 8 baja y aquí quedaría x 8 menos 1. Y esto va a ser igual a 8, x 8 menos 1, 7. Y ese sería el siguiente término, 8x a la séptima. Ahora sigamos con el siguiente término que es x, la derivada de x es 1. Cuando la x está solita significa que está aquí el 1 y como quito la x, entonces su derivada es 1 y aquí quedaría más 1. Y la derivada de 23, que en este caso es 0, ya no se le coloca. Simplemente hasta ahí llegó la derivada. Realicemos el siguiente. Ahora tenemos 5 términos y así puede ir aumentando y también los exponentes pueden ir cambiando. Realicemos la derivada de la función. Y va a ser igual. Entonces, primerito, aquí tengo mi función y aquí tengo mi derivada de cada uno de los términos. X a la 9. La derivada va a ser aquí 9, x 9 menos 1. Esto va a ser igual a 9, x 9 menos 1 es 8. Por lo tanto, aquí queda 9, x a la octava. Menos, vamos a hacer la derivada de 3, x a la séptima. Quedaría 3 que multiplica al 7 que baja y la x 7 menos 1. 7 por 3 es 21, x 7 menos 1, 6. Y sería el siguiente valor, 21x a la sexta. Luego aquí viene menos, la siguiente derivada sería 2x a la menos 4. Nuevamente aquí queda el 2 por, como aquí tengo un número negativo, todo el número negativo baja y le pongo entre paréntesis, menos 4. X menos 4, no se olvide del signo de aquí del número, y menos 1. Recordemos que siempre se resta 1 y esto va a ser igual, más por menos, menos 2 por 4, 8, x menos 4 menos 1 es menos 5 y ese sería el valor. Como aquí tengo negativo, le voy a poner entre paréntesis menos 8 x a la menos 5. Y finalmente aquí, bueno, quedaría menos y la derivada de x es 1.
y aquí le pongo el 1. La derivada de esta función constante de 54, esto es 0, por lo tanto ya no le pongo. Ahora, para que ya la derivada quede totalmente realizada, aquí tengo dos signos que tengo que multiplicarlos. Entonces, mi derivada va a ser igual a 9x a la octava menos 21x a la sexta, y aquí destruyo el paréntesis, menos por menos, más 8x a la menos 5 y menos 1. Y de esa manera se ha realizado la derivada de un polinomio. Vamos a tomar una decisión por medio de la derivada, y es saber si es rentable producir una unidad más. Si se tiene un negocio y ya está cubierto los costos fijos, como el alquiler, salarios, servicios, los materiales, y de último minuto se quiere un nuevo producto, lo que nos ayuda aquí a saber si es rentable o no es la derivada. Se va a tener un ingreso adicional y ese ingreso adicional se lo llama costo marginal. Recordemos que los beneficios van a ser los ingresos menos el costo. Es decir, si al realizar esta resta me da un número positivo, significa que tengo ganancia. Pero si al realizar esta resta tengo un número negativo, significa que tengo pérdida. Entonces, si el ingreso de ese nuevo producto es mayor al costo marginal, existe una ganancia. Pero si el ingreso que yo obtuve por ese producto adicional es menor al costo marginal, entonces se tiene una pérdida. Realicemos unos problemas. Dice, usted administra una imprenta que fabrica agendas personalizadas. El costo total mensual de operación se modela mediante esta función. Cx es igual a 12x más 450, donde x es el número de agendas producidas. El precio de venta en el mercado por cada agenda es de $18. Si actualmente se han producido 50 agendas, viene la pregunta, ¿le conviene aceptar un pedido para fabricar la agenda número 51, es decir, una agenda más? Veamos y analicemos. Entonces, resulta que el costo se representa por esta función, 12x más 450. Para saber si ese costo de una agenda más me trae ganancia o me trae pérdida, tengo que sacar la primera derivada de esta función. Entonces, al derivar 12x, queda 12 y la derivada de 450, 0. Por lo tanto, el costo sale 12. En este caso me salió un valor constante, no depende del número de agendas, sino que el costo por fabricar una agenda más es de $12. Si la venta de cada agenda es de $18 y el costo de fábrica es del 12, quiere decir que tengo una ganancia. Quiere decir que la ganancia en este caso es de 18 menos 12. Y esto da 6. Es decir, si yo quiero hacer más agendas, voy a ganar por cada agenda $6. Entonces sí me conviene hacer no solamente una, sino más agendas, ya que el costo por cada agenda es de $12. Es constante. Veamos el siguiente ejercicio. En una panadería, la producción de pasteles a gran escala genera un aumento en el desperdicio de insumos, por lo que la función del costo es Cx es igual a 0,5x al cuadrado menos 4x más 200. Cada pastel se vende a un precio fijo de $15. Si hoy se ha horneado 20 pasteles, la pregunta ¿es rentable para la panadería hacer un pastel número 21, o sea, un pastel más? Analicemos. Resulta que el costo para la fabricación de pasteles ha sido de 0,5x al cuadrado menos 4x más 200. Para poder saber si ese costo de un pastel más me trae ganancia o me trae pérdidas, debo sacar la primera derivada. Entonces, aquí vamos a hacer aparte. Aquí tengo mi función y la función derivada de cada una de las partes. Comencemos con la primera, 0,5x al cuadrado. Resulta que 0,5 va a multiplicar al 2 que baja por x a la 2 menos 1. Y esto va a ser igual 0,5 por 2, esto es 1, y x
2 menos 1 es 1. Ya, aquí le puse el 1 y aquí el 1, pero simplemente queda x. Recordemos que cuando no tengo al lado un número significa que está el 1 y cuando no tengo exponente también significa que tiene el 1. Por eso se pone solo la x. Menos la derivada de 4x simplemente es 4 y la derivada de 200 es 0 que no se lo pone. Entonces aquí tengo una nueva función. Ahora, para saber si fabricar un pastel más me trae ganancia o no, yo debo saber el costo del último pastel que fabriqué, en este caso del costo del pastel número 20, para saber si el pastel 21 me trae ganancia. Entonces significa que en lugar de la x voy a colocar el 20. Y aquí tengo 20 menos 4. El costo del pastel 20 va a ser igual a 20 menos 4, 16. Eso significa que me cuesta $16 fabricar o hornear un pastel 21. Veamos si hay ganancia o no. Resulta que aquí tengo, en este caso, el costo, el beneficio que es la venta, sería 15 vendo el pastel, menos el costo que me llevaría a hacer el pastel número 21 y veamos qué sale. 15 menos 16 menos 1. El número salió negativo, es decir, estoy perdiendo $1. Por lo tanto, no conviene el pastel número 21. No conviene hacer un pastel más, porque ahí ya se tiene pérdida. Y de esa manera aplico las derivadas, en este caso en la economía, en lo que se tiene con costos marginales para poder saber si debo hacer uno o más productos después de lo que ya se planificó para cierta cantidad. La tarea de la semana es la actividad formativa 2 que se debe realizar del 2 al 8 de marzo. Al hacer clic en el icono de la actividad se les va a abrir una pantalla donde deben descargar un PDF. En ese PDF usted tiene que realizar 3 derivadas de funciones y un ejercicio sobre el costo marginal. Cada una de las derivadas vale 2 puntos y aquí está el puntaje de los problemas 1, 2 y 3 vale 2 puntos y del problema vale 4 puntos. Si todos los ejercicios están bien hechos, pues el puntaje será 2 y 4 respectivamente. Caso contrario, se irá bajando el puntaje dependiendo de cómo desarrolle. Ojo, que si se detecta copia directa de la inteligencia artificial o plagio copia de algún compañero o simplemente dejó en blanco la tarea, será calificado con 0. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.